10 de diciembre de 1968. Una mañana aparentemente ordinaria en Tokio estaba a punto de transformarse en la fecha que marcaría el crimen más audaz y enigmático de la historia japonesa. Las calles de la ciudad de Fuchi transitaban con su rutina habitual. Los empleados de Toshiba esperaban ansiosos sus bonificaciones de invierno, una tradición profundamente arraigada en la cultura japonesa que representaba meses de trabajo y esfuerzo. Pero nadie imaginaba que en cuestión de 3 minutos, casi 300 millones de yenes se desvanecerían en el aire como si jamás hubieran existido, dejando tras de sí el mayor enigma criminal del país del sol naciente. Esta es la historia del robo perfecto. La historia de un crimen sin violencia, sin armas, sin víctimas físicas, pero con consecuencias que resonarían durante décadas en la sociedad japonesa. Un caso que movilizaría a 170.000 agentes de policía, que generaría 110.000 sospechosos, que costaría 900 millones de yenes en investigación, y que al final, a pesar de todo el esfuerzo, la tecnología y la determinación de una nación entera, quedaría sin resolver para siempre. 4 días antes del robo, el gerente general de la sucursal Kokubunji del banco Nihon Shintaku Jinko atravesó una experiencia que le heló la sangre hasta los huesos. Entre su correspondencia habitual apareció una carta extraña, perturbadora en su simplicidad y aterradora en su contenido. Algunas palabras estaban escritas a mano con una caligrafía meticulosa, mientras otras parecían haber sido recortadas cuidadosamente de materiales impresos y pegadas sobre el papel con precisión casi quirúrgica. Era una carta de extorsión que exigía 3 millones de yenes y amenazaba con bombardear la casa del director si no se cumplía con la demanda en un plazo específico. La policía respondió con la seriedad que el caso ameritaba. 50 agentes fueron desplegados inmediatamente en el lugar indicado, estableciendo vigilancia las 24 horas del día. Esperaron en silencio, observando cada sombra, cada movimiento sospechoso en las calles aledañas. Pero el extorsionador nunca apareció. Las horas se convirtieron en días y los días pasaron sin incidente alguno. La tensión se disipó lentamente, y muchos comenzaron a pensar que quizás había sido solo una amenaza vacía, una broma macabra de alguien buscando atención. ¡Qué equivocados estaban! Aquella amenaza inicial no fue más que el preludio meticulosamente calculado de algo mucho más grande, mucho más audaz, mucho más brillante en su ejecución. Lo que nadie entendía en ese momento era que estaban siendo preparados psicológicamente, condicionados para reaccionar de una manera específica cuando llegara el momento verdadero. El autor del plan estaba jugando con la mente colectiva, creando el escenario perfecto para su obra maestra criminal. La mañana del 10 de diciembre amaneció fría y lluviosa en Tokio. El cielo gris derramaba una llovizna constante sobre las calles de la capital japonesa, creando un ambiente melancólico que parecía presagiar algo inusual. A las 9 de la mañana, 4 empleados del banco Nihon Shintaku Jinko se preparaban para una entrega que debía ser rutinaria pero que, dadas las circunstancias de los días previos, los ponía nerviosos. En el maletero de su Nissan Cedric negro, transportaban 3 cajas de aluminio que contenían exactamente 294.307.500 yenes, el equivalente a $817.520 de aquella época. Una fortuna destinada a pagar las bonificaciones de fin de año a los trabajadores de la fábrica Toshiba en Fuchi. En aquellos tiempos, no era inusual que los bancos japoneses entregaran grandes cantidades de efectivo en coches corrientes, sin seguridad adicional, confiando en la discreción y en la baja criminalidad del país. Japón era una sociedad basada en la confianza, en el respeto mutuo, en la creencia de que el orden social se mantenía por sí mismo. Esa confianza estaba a punto de ser destrozada de la manera más espectacular posible. Alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando apenas les faltaban 200 metros para llegar a su destino y pasaban por una calle lindante con la prisión de Fuchi, la más grande de Japón, un joven oficial de policía en motocicleta les dio el alto. El uniformado se acercó con urgencia aparente, su rostro mostraba preocupación genuina, su uniforme parecía impecable a pesar de la lluvia, su motocicleta brillaba con el blanco característico de los vehículos policiales. Todo en aquella escena parecía completamente legítimo, absolutamente oficial, perfectamente normal. El oficial se aproximó a la ventanilla del conductor con movimientos precisos y profesionales. Su voz sonaba firme, pero con un dejo de alarma controlada, cuando pronunció las palabras que cambiarían todo. Les informó que la casa del gerente de la sucursal del banco había sido bombardeada minutos antes. Añadió que la estación de policía había recibido una advertencia telefónica de que se había colocado dinamita debajo del vehículo que ellos conducían en ese preciso momento. Las caras de los 4 empleados se tornaron pálidas instantáneamente. El terror se apoderó de ellos al recordar las cartas de amenaza de días anteriores. Todo encajaba perfectamente en sus mentes aterrorizadas. Sin dudar un segundo, sin cuestionar la autoridad, sin verificar credenciales,
los 4 guardias abandonaron el vehículo mientras el policía se deslizaba con agilidad bajo el automóvil para verificar la existencia de explosivos. Los empleados se alejaron unos metros, sus corazones latiendo con fuerza, sus mentes imaginando la explosión inminente. Segundos después, que parecieron eternos, comenzaron a ver humo y llamas saliendo de la parte inferior del vehículo. El oficial emergió rápidamente de debajo del carro. Su rostro mostraba pánico genuino mientras gritaba con voz angustiada que había dinamita y que el coche estaba a punto de estallar. El terror dominó completamente la escena. Los 4 empleados corrieron despavoridos hacia los muros de la prisión cercana, buscando protección detrás de la estructura de hormigón, convencidos de que en cuestión de segundos escucharían la explosión que destruiría el vehículo. Pero la explosión nunca llegó. Lo que llegó fue algo mucho más devastador para ellos y para toda la institución bancaria de Japón. En ese momento preciso, mientras los empleados se protegían esperando el estallido, el supuesto oficial se subió tranquilamente al asiento del conductor, encendió el motor y arrancó con calma, alejándose del lugar a velocidad moderada para no levantar sospechas. En un primer momento, los empleados creyeron que el agente, de manera heroica y arriesgando su propia vida, trataba de alejar el coche lo más posible para que estallara en un lugar aislado donde no hubiera víctimas civiles. Esa interpretación noble de los acontecimientos duró apenas unos segundos. Pronto comenzaron a darse cuenta de detalles inquietantes que no encajaban en el relato heroico que sus mentes habían construido. En el lugar donde habían detenido el coche yacía una bengala de carretera que se consumía lentamente, emitiendo humo denso y llamas naranjas, la fuente obvia del supuesto peligro explosivo. La motocicleta del oficial seguía allí, abandonada en la calle, y al observarla más detenidamente notaron que no era una motocicleta oficial de la Policía Metropolitana de Tokio, sino una Yamaha corriente pintada apresuradamente de blanco para que lo pareciera desde la distancia. La realización golpeó sus mentes como un martillo. Habían sido víctimas de un espectacular robo meticulosamente planeado, ejecutado con una simplicidad brillante que rayaba en el genio criminal. Casi 300 millones de yenes habían desaparecido sin un solo disparo, sin una gota de sangre derramada, sin violencia física de ningún tipo. El robo perfecto acababa de consumarse ante sus ojos incrédulos. Menos de 20 minutos después del robo, la Policía Metropolitana de Tokio lanzó una operación de búsqueda a gran escala sin precedentes en la historia criminal del país. 10.000 agentes fueron movilizados inmediatamente, bloqueando carreteras, revisando vehículos, interrogando testigos. La noticia del robo se extendió como fuego por todo Japón, capturando la imaginación del público y sembrando el pánico en el sector bancario. La investigación que siguió fue titánica en su alcance y exhaustiva en su metodología. Más de 170.000 agentes participaron en algún momento en las pesquisas, convirtiéndola en la operación policial más grande jamás realizada en la historia de Japón. Se distribuyeron 780.000 copias de un fotomontaje con un retrato robot del supuesto ladrón por todo el territorio nacional. La lista de sospechosos alcanzó los 110.000 nombres, cada uno de ellos investigado con intensidad que alteró radicalmente sus vidas. Se revisaron manualmente, una por una, 6 millones de huellas dactilares de los archivos policiales nacionales para compararlas con las del ladrón encontradas en la escena. Era un trabajo monumental, repetitivo, agotador, pero la policía japonesa estaba determinada a resolver el caso que había herido el orgullo nacional. Lamentablemente, nadie en el banco había tenido la precaución de anotar los números de serie de la mayoría de los billetes robados. Solo se habían registrado los números de 2.000 billetes de 500 yenes, apenas 1 millón de yenes del total sustraído. Esos billetes nunca fueron encontrados, nunca aparecieron en circulación, nunca dejaron rastro alguno. En la escena del crimen se recogieron más de 120 evidencias que parecían prometedoras al principio. Entre ellas se encontraban la motocicleta falsificada, la bengala de carretera utilizada para simular el explosivo, un gorro de caza, un impermeable, una lona que probablemente había servido para ocultar la motocicleta y las cartas de amenaza enviadas al banco días antes. El análisis forense de la saliva en los sellos postales reveló que el autor tenía sangre del grupo B, un dato que redujo el campo de sospechosos, pero no lo suficiente en un país con millones de personas de ese grupo sanguíneo. Sin embargo, los investigadores pronto llegaron a una conclusión desalentadora. Muchas de estas supuestas evidencias habían sido plantadas deliberadamente por el autor del robo para confundir la investigación policial y crear pistas falsas que llevaran a callejones sin salida. El ladrón no solo había planeado el robo con precisión milimétrica, sino que también había anticipado la respuesta policial y había sembrado el camino con distracciones calculadas. Era un maestro del engaño operando varios niveles por encima de sus perseguidores. Durante su huida, el ladrón había transferido las cajas metálicas con el dinero de un vehículo a otro en al menos 2 ocasiones, utilizando coches previamente robados que abandonaba estratégicamente en diferentes ubicaciones.
Cada transferencia estaba diseñada para romper la cadena de seguimiento, para borrar el rastro, para desaparecer en el tejido urbano de Tokio como un fantasma. Y funcionó a la perfección. El primer sospechoso serio surgió apenas días después del robo. Era el hijo de 19 años de un oficial de policía, un joven sin coartada para la mañana del 10 de diciembre, alguien con conocimiento interno de procedimientos policiales y acceso potencial a uniformes y equipamiento. La presión sobre él fue inmensa. Los interrogatorios se sucedían uno tras otro, cada pregunta diseñada para encontrar inconsistencias, para romper su historia, para extraer una confesión. Pero el 15 de diciembre de 1968, apenas 5 días después del robo, el joven fue encontrado muerto en su habitación. Había ingerido cianuro de potasio, un veneno letal que causa la muerte en minutos. Su muerte fue clasificada oficialmente como suicidio, pero las circunstancias dejaron más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente culpable y el peso de la culpa lo llevó al suicidio? ¿O fue inocente y la presión insoportable de ser el principal sospechoso lo empujó a quitarse la vida? ¿O quizás había algo que alguien más no quería que revelara? El dinero nunca fue encontrado en su poder ni en su entorno. No había evidencia material que lo conectara directamente con el robo. Con el tiempo, las autoridades lo declararon oficialmente inocente a título póstumo, reconociendo implícitamente que la investigación lo había señalado injustamente. Su muerte se convirtió en la primera tragedia colateral de un caso que cobraría más víctimas antes de su conclusión. Un año después, el 12 de diciembre de 1969, apareció un nuevo sospechoso. Un hombre de 26 años fue relacionado públicamente con el asalto por el periódico Mainichi Shimbun. Fue arrestado bajo cargos no relacionados, pero la policía sospechaba que podía estar involucrado en el robo. Sin embargo, el hombre tenía una coartada sólida e irrefutable. El día del robo tenía una cita médica supervisada, un examen que requería su presencia física en un lugar completamente diferente al de los hechos, con testigos creíbles y documentación que respaldaba su versión. El arresto había sido realizado con falsos pretextos, una táctica desesperada de una investigación que no encontraba respuestas. El oficial responsable de la detención, Mitsumoto, fue posteriormente acusado de abuso de poder, un escándalo que manchó aún más la reputación de una policía que ya estaba siendo criticada duramente por su incapacidad de resolver el caso más importante de la historia del país. En noviembre de 1975, justo antes de que expirara el plazo de prescripción legal de 7 años, se llevó a cabo el arresto de un conocido del joven de 19 años que se había suicidado. Este nuevo sospechoso, que tenía 18 años en el momento del robo, llevaba consigo una cantidad significativa de dinero cuyo origen no podía explicar satisfactoriamente. Cuando la policía le exigió aclaraciones sobre la procedencia de su riqueza, el sospechoso guardó silencio absoluto, negándose a cooperar o a ofrecer cualquier explicación. Los investigadores trabajaron febrilmente para establecer una conexión entre ese dinero y el robo de los 300 millones de yenes. Analizaron billetes, rastrearon transacciones, interrogaron contactos, pero no pudieron demostrar con certeza que su dinero provenía del atraco. Sin pruebas concluyentes y con el reloj corriendo implacablemente hacia la prescripción, tuvieron que dejarlo en libertad. La frustración en las filas policiales era palpable. Después de 7 años de investigación exhaustiva, después de haber movilizado recursos sin precedentes, después de haber alterado la vida de 110.000 sospechosos, después de haber gastado 900 millones de yenes en el proceso investigativo, la policía anunció en diciembre de 1975 que el caso había prescrito oficialmente. El robo de los 300 millones de yenes se convirtió en el crimen no resuelto más importante de la era Showa, un fracaso monumental que quedaría grabado para siempre en la historia criminal de Japón. La prescripción significaba que incluso si el verdadero culpable fuera identificado después de esa fecha, no podría ser procesado penalmente por los hechos. En 1988, 13 años después de la prescripción penal, también expiró el plazo de responsabilidad civil. Esto significaba que el ladrón, si aún vivía, podía salir a la luz pública, confesar su autoría, escribir un libro detallando cómo lo había hecho, dar entrevistas explicando su metodología, y no sufriría ninguna repercusión legal, ni penal ni civil. Podría caminar libre por las calles de Tokio, presumiendo de su hazaña, y nadie podría tocarlo legalmente. Y sin embargo, a pesar de esa garantía absoluta de impunidad, nadie ha confesado jamás ser el autor del robo. Ni en 1975 cuando prescribió penalmente, ni en 1988 cuando prescribió civilmente, ni en las décadas que han transcurrido desde entonces. El silencio del culpable ha sido tan perfecto como la ejecución de su crimen. Este silencio prolongado ha generado especulaciones interminables sobre la identidad y el destino del ladrón. ¿Murió poco después del robo, llevándose el secreto a la tumba? ¿Guardó el dinero y nunca lo gastó por miedo a ser descubierto, condenándose a sí mismo a una victoria vacía?
¿Se mudó al extranjero y comenzó una nueva vida lejos de Japón? ¿O simplemente disfruta en silencio de su triunfo, satisfecho con saber que logró lo imposible sin necesidad de reconocimiento público? En el año 2001, el caso fue presentado en el programa Project X, una serie del canal NHK-TV que se enfoca en los logros y desafíos de la sociedad japonesa. El episodio describió los esfuerzos del especialista en huellas dactilares Wei Tsukamoto y su equipo para resolver el caso utilizando técnicas forenses que eran innovadoras para la época. El programa reveló la magnitud del esfuerzo policial, la sofisticación de las técnicas empleadas y la frustración final de no haber podido identificar al culpable a pesar de todos los recursos desplegados. En 2018, 50 años después del robo, un usuario anónimo de una página web identificado con el seudónimo Shiroda publicó un relato titulado «Yo soy el autor del incidente de los 300 millones de yenes». Durante mes y medio, Shiroda publicó entregas de su historia, contando cómo supuestamente había planeado el golpe junto con un amigo conocido como S, el primer sospechoso que se suicidó. Según su narrativa, tanto Shiroda como S estaban enamorados de la misma mujer, Kyoko. Cuando Kyoko eligió a Shiroda, ambos habían decidido ejecutar el robo juntos, pero S finalmente había renunciado a participar. Solo después de la muerte de Kyoko, décadas después, Shiroda se había decidido a contar su historia. El relato de Shiroda era extraordinariamente minucioso y encajaba perfectamente con los detalles conocidos del caso. La descripción de los preparativos, la psicología detrás de las cartas de amenaza preliminares, la elección del disfraz policial, la ubicación exacta del golpe junto a la prisión para añadir credibilidad, todo estaba narrado con un nivel de detalle que hizo que muchos lectores creyeran que finalmente el verdadero autor había decidido revelarse. La historia generó un debate nacional intenso, con miles de personas siguiendo cada nueva entrega con fascinación. Sin embargo, cuando expertos criminólogos y antiguos investigadores del caso revisaron meticulosamente la publicación, llegaron a una conclusión decepcionante. Shiroda no proporcionaba ninguna información sobre el robo que no fuera ya conocida públicamente por la policía o que no hubiera sido reportada en los medios de comunicación a lo largo de los años. No había detalles exclusivos que solo el verdadero autor podría conocer. No mencionaba cosas que nunca se hicieron públicas, pequeños detalles que los investigadores habían guardado celosamente precisamente para poder verificar confesiones falsas. La publicación de Shiroda fue descartada como una ficción muy bien construida, otro capítulo en la mitología creciente alrededor del caso. La intensidad de la investigación tuvo costos humanos devastadores que van más allá del joven que se suicidó. 2 policías involucrados en el caso se quitaron la vida durante el curso de la investigación, abrumados por la presión de resolver un caso imposible, por las críticas públicas implacables, por el sentimiento de fracaso profesional que los perseguía día y noche. Sus muertes son recordadas como tragedias colaterales de una obsesión nacional por encontrar respuestas que nunca llegarían. Los 110.000 sospechosos investigados vieron sus vidas alteradas radicalmente. Muchos perdieron empleos debido a las sospechas que recaían sobre ellos. Familias fueron destrozadas por la desconfianza. Reputaciones fueron destruidas sin posibilidad de reparación completa. Incluso después de ser descartados como sospechosos, la sombra de haber sido investigados por el robo más famoso de Japón los siguió durante años. Si sumamos estos daños colaterales a las muertes directamente relacionadas con el caso, no se puede afirmar de manera rotunda que no hubo víctimas reales en este robo sin violencia. El caso del robo de los 300 millones de yenes ha trascendido su condición de simple crimen no resuelto para convertirse en un fenómeno cultural profundamente arraigado en la psique japonesa. Ha inspirado innumerables obras de ficción que exploran diferentes teorías sobre la identidad del ladrón y su destino final. Películas cinematográficas han llevado el caso a la gran pantalla, cada una ofreciendo su propia interpretación del enigma. Series de televisión han creado narrativas complejas alrededor de los hechos. Novelas han explorado las motivaciones psicológicas del autor. Manga y anime han adaptado la historia para audiencias más jóvenes. El manga Mantage, creado por Richard Wu y Kouno Kouji, presenta una narrativa donde un niño de 10 años llamado Yamato descubre que su padre pudo haber estado involucrado en el robo. Cuando el padre aparece muerto en circunstancias clasificadas como suicidio, Yamato dedica años a investigar la verdad, desentrañando una conspiración que involucra a múltiples personas y secretos enterrados durante décadas. La obra es un testimonio del poder duradero de esta historia para capturar la imaginación. En enero de 2014 se estrenó una película para televisión protagonizada por un elenco estelar que incluía a Tamura Masakazu, donde un veterano policía que trabajó en el caso original descubre nuevas pruebas décadas después que podrían revelar finalmente la identidad del ladrón. La película explora temas de obsesión, justicia diferida y el costo personal de dedicar toda una vida a resolver un caso imposible. Videojuegos han incorporado referencias al robo como misiones o historias paralelas.
Obras de teatro han dramatizado los eventos con licencia artística. Documentales han analizado el caso desde perspectivas criminológicas, sociológicas y psicológicas. Cada nueva generación de japoneses redescubre el caso y queda fascinada por su misterio aparentemente impenetrable. Junto con el incidente Glico Morinaga de los años 80, otro caso famoso de extorsión corporativa que también quedó sin resolver, el robo de los 300 millones de yenes, es considerado un punto de inflexión en la historia del crimen en Japón. Marcó el fin de la inocencia de una sociedad que se creía inmune a crímenes sofisticados. Demostró que incluso en un país con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, con un sistema policial altamente eficiente y con una cultura que valora el orden y el respeto a la autoridad, era posible ejecutar el crimen perfecto. El caso forzó cambios significativos en cómo los bancos transportaban efectivo. Los vehículos sin protección y sin escolta fueron rápidamente descartados en favor de camiones blindados con guardias armados. Se implementaron protocolos más estrictos para la verificación de identidades de oficiales de policía. Se comenzaron a registrar meticulosamente los números de serie de todos los billetes en grandes transferencias. La industria bancaria japonesa aprendió dolorosas lecciones de seguridad gracias a este robo. Desde una perspectiva puramente técnica, el robo de los 300 millones de yenes representa la quinta esencia del crimen perfecto. No hubo violencia física que dejara víctimas traumatizadas. No hubo armas que pudieran ser rastreadas. No hubo cómplices que pudieran traicionar al autor. No hubo explosivos reales que requirieran conocimientos especializados. No hubo daños a la propiedad que agregaran cargos legales. Fue un acto de engaño puro, de ingeniería social ejecutada a la perfección, de entender la psicología humana y explotarla magistralmente. El autor demostró un conocimiento profundo de procedimientos policiales, lo que alimenta la teoría de que pudo haber tenido conexiones dentro de las fuerzas del orden o haber estudiado meticulosamente su funcionamiento. Entendía cómo reaccionarían los empleados del banco ante una amenaza creíble. Sabía cómo crear credibilidad instantánea mediante el uso del uniforme y la motocicleta. Calculó perfectamente el tiempo que tendría antes de que se descubriera el engaño. Anticipó las rutas de escape y preparó vehículos de respaldo. Sembró pistas falsas para confundir la investigación. Cada aspecto del plan mostró una inteligencia criminal extraordinaria. La ubicación del robo fue elegida con precisión quirúrgica. Realizar el golpe junto a la prisión más grande de Japón añadía una capa de ironía y de credibilidad simultáneamente. ¿Qué lugar podría ser más seguro para un vehículo policial que las inmediaciones de una prisión? La presencia de la prisión hacía que el uniforme policial fuera completamente esperado en ese contexto, eliminando sospechas que podrían haber surgido en otro lugar. El uso de las cartas de amenaza previas fue un golpe maestro de condicionamiento psicológico. Al crear una amenaza preliminar que no se materializó, el autor estableció un patrón de expectativa. Cuando llegó el día del robo real y el policía mencionó explosivos y bombardeos, los empleados no cuestionaron la información porque ya habían sido preparados para esperar exactamente ese tipo de amenaza. Su miedo era real porque la amenaza previa había sido real. El autor jugó con sus mentes como un maestro manipulador. La decisión de no gastar el dinero robado, asumiendo que esa es la razón por la cual ningún billete registrado ha aparecido jamás, muestra una disciplina extraordinaria. Muchos criminales son capturados porque no pueden resistir la tentación de disfrutar inmediatamente del fruto de sus delitos. Gastan conspicuamente, cambian su estilo de vida, atraen atención. Pero el autor de este robo, si aún vive, ha mantenido un perfil tan bajo durante más de 50 años que nadie ha podido identificarlo. Eso requiere un nivel de paciencia y autocontrol casi sobrehumano. Existe la posibilidad de que el autor haya muerto poco después del robo, lo que explicaría por qué nunca confesó incluso después de la prescripción. Quizás sufrió un accidente. Quizás se enfermó gravemente. Quizás se suicidó agobiado por la culpa o el miedo. Si murió sin revelar dónde escondió el dinero, esos 300 millones de yenes podrían seguir ocultos en algún lugar de Tokio, deteriorándose lentamente en un escondite que nadie ha descubierto en más de medio siglo. Otra teoría sugiere que el autor emigró al extranjero con el dinero, estableciéndose en un país donde nadie conocería su historia y donde podría vivir tranquilamente con su fortuna. Durante los años 70 y 80, las comunicaciones internacionales eran mucho menos sofisticadas que hoy. Sería relativamente factible para alguien con recursos desaparecer en otro país y comenzar una nueva vida sin dejar rastro digital o documental significativo. Una teoría más oscura propone que el autor fue eliminado por cómplices no identificados que querían quedarse con todo el botín. Si hubo más personas involucradas en el plan de lo que la policía alguna vez sospechó, es posible que el ejecutor del robo fuera traicionado y asesinado poco después, con su cuerpo oculto de manera que nunca fue encontrado.
Esta teoría explicaría tanto el silencio perpetuo como la ausencia del dinero en circulación. Los 300 millones de yenes de 1968 representan hoy en día aproximadamente 1.050 millones de yenes, equivalentes a más de 7 millones de dólares estadounidenses ajustados a la inflación actual. Es una suma considerable, pero curiosamente no tan extraordinaria como para justificar la magnitud de la operación policial que se desplegó para recuperarla. Lo que realmente motivó la intensidad de la investigación no fue el monto robado, sino el golpe al orgullo nacional y a la percepción de seguridad que el crimen representaba. Japón en 1968 era un país en plena transformación. Apenas 2 décadas después del final devastador de la Segunda Guerra Mundial, la nación se había reconstruido con velocidad asombrosa. Los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 habían mostrado al mundo que Japón había resurgido de las cenizas como una potencia económica moderna. La sociedad japonesa se enorgullecía de su bajo índice de criminalidad, de su eficiencia institucional, de su cohesión social. El robo de los 300 millones de yenes fracturó esa narrativa de manera dramática. Lo que hacía el crimen particularmente perturbador para la sociedad japonesa era su naturaleza no violenta pero absolutamente efectiva. En la cultura japonesa, existe un profundo respeto por la autoridad y por las instituciones establecidas. La idea de que alguien pudiera simplemente disfrazarse de policía y aprovecharse de esa confianza innata en la autoridad era profundamente inquietante. El robo no solo sustrajo dinero, sino que erosionó la confianza fundamental en la que se basaba el orden social japonés. Los medios de comunicación cubrieron el caso con intensidad obsesiva durante años. Cada nuevo desarrollo, cada sospechoso, cada teoría era analizada exhaustivamente en periódicos, radio y televisión. El público japonés seguía el caso con una fascinación que bordeaba la adicción colectiva. Era como una novela policíaca en tiempo real, pero con la frustración adicional de que el final nunca llegaba, de que el misterio permanecía sin resolverse capítulo tras capítulo. La presión sobre la Policía Metropolitana de Tokio era inmensa. No solo debían resolver el caso por razones de justicia, sino también para restaurar la confianza pública en su competencia. Cada día que pasaba sin arrestos era interpretado como un fracaso institucional. Los periódicos publicaban editoriales críticos. Los ciudadanos escribían cartas expresando su decepción. Los políticos exigían resultados. La policía se encontraba en una posición imposible, persiguiendo a un fantasma que parecía siempre estar un paso adelante. La decisión de investigar a 110.000 personas no fue tomada a la ligera. Cada sospechoso representaba horas de trabajo investigativo, interrogatorios, verificación de coartadas, análisis de antecedentes. Los detectives trabajaban jornadas agotadoras, sacrificando tiempo con sus familias, durmiendo pocas horas, consumidos por la determinación de resolver el caso. Muchos de esos investigadores dedicaron años completos de sus carreras a perseguir pistas que inevitablemente conducían a callejones sin salida. El análisis de 6 millones de huellas dactilares fue un trabajo titánico que requirió meses de labor meticulosa. En aquella época, no existían sistemas computarizados de identificación de huellas. Cada comparación tenía que hacerse manualmente, huella por huella, utilizando lupas y ojos entrenados para detectar similitudes en los patrones únicos de cada individuo. Era un proceso tedioso, agotador para la vista, mentalmente demandante, pero los investigadores perseveraron con la esperanza de encontrar la coincidencia que resolvería el caso. La tecnología forense de 1968 era primitiva comparada con los estándares actuales. No existía el análisis de ADN, que no sería desarrollado hasta años después. No había cámaras de seguridad ubicuas grabando cada movimiento en las calles. No había teléfonos móviles que dejaran registros de ubicación. No había transacciones electrónicas que crearan rastros digitales. El ladrón operaba en un mundo donde era mucho más fácil desaparecer si se tenía el cuidado suficiente. Los criminólogos han estudiado el caso extensamente como ejemplo de un crimen casi perfectamente ejecutado. Se utiliza en cursos universitarios de justicia criminal como caso de estudio. Se analiza en conferencias académicas. Se discute en simposios sobre técnicas forenses. Ha contribuido significativamente al cuerpo de conocimiento sobre psicología criminal y planificación delictiva. Una pregunta que fascina a los analistas es qué habría pasado si el autor hubiera cometido un error pequeño, aparentemente insignificante. ¿Y si hubiera dejado caer algo personal en la escena? ¿Y si uno de los empleados hubiera sido particularmente observador y hubiera notado un detalle discordante en el uniforme? ¿Y si alguien hubiera anotado la placa de la motocicleta antes de que desapareciera? En el crimen, como en tantos aspectos de la vida, el margen entre el éxito y el fracaso puede ser extremadamente delgado. El autor tuvo suerte además de ser hábil. La lluvia de aquella mañana
pudo haber dificultado la observación de detalles. El lugar elegido junto a la prisión estaba relativamente vacío de testigos casuales a esa hora. Los empleados estaban lo suficientemente nerviosos por las amenazas previas como para no cuestionar la autoridad del supuesto policía. Múltiples factores convergieron para crear las condiciones perfectas para el crimen. Pero la suerte solo favorece a los preparados, como dice el viejo adagio. Sin la planificación meticulosa, sin el conocimiento detallado de procedimientos y psicología humana, sin la disciplina para no cometer errores, la suerte por sí sola no habría sido suficiente. El autor del robo de los 300 millones de yenes fue tanto brillante como afortunado, una combinación rara que produjo uno de los crímenes más perfectos de la historia moderna. El destino del dinero sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del misterio. 300 millones de yenes en billetes físicos ocupan un volumen considerable. No es algo que puedas simplemente meter en un bolsillo y olvidar. Requiere espacio para almacenarse. Si el autor decidió enterrarlo o esconderlo, tuvo que encontrar un lugar seguro donde pudiera permanecer sin ser descubierto durante años o décadas. En una ciudad tan densamente poblada como Tokio, encontrar tal lugar no es trivial. Algunos especulan que el dinero fue destruido deliberadamente por el autor, quien decidió que la satisfacción de haber ejecutado el crimen perfecto era recompensa suficiente y que poseer el dinero era demasiado arriesgado. Quemar 300 millones de yenes requeriría una mentalidad particular, una que valora la victoria intelectual sobre la ganancia material. Es posible, aunque parece casi inconcebible para la mayoría de las personas. Otra posibilidad es que el dinero fue convertido gradualmente en otros activos de manera tan cuidadosa que nunca levantó sospechas. Pequeñas inversiones distribuidas a lo largo de años, utilizando intermediarios o identidades falsas, podrían haber transformado el efectivo robado en propiedades, acciones u otros instrumentos financieros rastreables. Esta teoría requiere un nivel de sofisticación financiera considerable, pero no es imposible. El silencio perpetuo del autor, asumiendo que sobrevivió y que realmente existe como individuo único y no como parte de una conspiración más amplia, es quizás el aspecto más notable del caso. En una era donde las personas comparten constantemente sus vidas en redes sociales, donde la fama y el reconocimiento son intensamente buscados, donde los secretos son cada vez más difíciles de mantener, alguien ha guardado el secreto más grande del crimen japonés durante más de medio siglo. Esa capacidad de mantener silencio absoluto habla de una personalidad extraordinaria. O de alguien con una disciplina férrea que entiende que el reconocimiento público significaría la destrucción de la vida tranquila que ha construido. O de alguien que murió llevándose el secreto a la tumba. O de alguien que disfruta más el conocimiento privado de su hazaña que cualquier gloria pública que pudiera obtener revelándola. El caso ha generado debates filosóficos sobre la naturaleza del crimen perfecto. ¿Puede realmente existir tal cosa? Algunos argumentan que un crimen solo es perfecto si nunca es descubierto en absoluto, si nadie sabe siquiera qué ocurrió. Bajo esa definición, el robo de los 300 millones de yenes no califica porque fue descubierto casi inmediatamente. Otros argumentan que la perfección radica en la imposibilidad de resolver el crimen, en dejar a las autoridades impotentes a pesar de conocer los hechos básicos. Bajo esa definición, este caso es verdaderamente perfecto. Las implicaciones éticas del caso también son complejas. Por un lado, fue un robo, un acto ilegal que causó daño económico a una institución y estrés psicológico severo a los empleados involucrados. Por otro lado, no hubo violencia física, nadie fue herido directamente por las acciones del ladrón durante el robo mismo. Las muertes que siguieron fueron consecuencias indirectas de la investigación, no del acto criminal original. ¿Admiramos secretamente al autor por su audacia e inteligencia, incluso mientras condenamos sus acciones? Es una pregunta incómoda que muchos se hacen. Existe algo en la naturaleza humana que aprecia la astucia y la habilidad, incluso cuando están aplicadas a fines ilegales. Las películas sobre atracos son populares precisamente porque nos permiten identificarnos vicariamente con personajes que desafían el sistema y salen impunes. El caso del robo de los 300 millones de yenes nos confronta con esa ambivalencia moral. Por un lado, sabemos que el robo está mal, que causa daño, que merece castigo. Por otro lado, no podemos evitar sentir cierta fascinación por la brillantez de la ejecución, por la meticulosa planificación, por la audacia del acto. Esa tensión entre condena moral y admiración intelectual es parte de lo que hace el caso tan persistentemente fascinante. Para los empleados del banco que fueron víctimas del engaño, el caso representa probablemente un trauma duradero. Fueron manipulados psicológicamente, aprovechándose de su miedo legítimo después de las amenazas previas. Vivieron momentos de terror genuino creyendo que estaban a punto de ser volados por la explosión de dinamita. Aunque no fueron físicamente heridos, el impacto psicológico fue real y probablemente duradero. Además,
Tuvieron que lidiar con el escrutinio público y con las sospechas implícitas que inevitablemente cayeron sobre ellos. Siempre existe la pregunta no formulada pero presente en casos de robo interno: ¿estaban realmente los empleados completamente inocentes? ¿Fue alguno de ellos cómplice? Aunque nunca se encontró evidencia de complicidad, la sombra de la sospecha probablemente lo siguió durante años. El banco mismo sufrió un golpe reputacional significativo. En una cultura donde la confianza es fundamental para las operaciones comerciales, ser víctima del robo más famoso del país no es exactamente buena publicidad. Tuvieron que implementar nuevos protocolos de seguridad, justificar ante sus clientes cómo habían permitido que ocurriera el robo y lidiar con la pérdida financiera directa de los 300 millones de yenes que nunca fueron recuperados. Los aseguradores que cubrían al banco también fueron afectados. Tuvieron que pagar la reclamación por el dinero robado, una suma considerable incluso para grandes compañías de seguros. Esto probablemente condujo a aumentos en las primas de seguros para transportes de efectivo en todo el sector bancario japonés, un costo que eventualmente fue trasladado a los consumidores de una forma u otra. El gobierno japonés enfrentó críticas por la incapacidad de resolver el caso a pesar de los recursos masivos dedicados a la investigación. 900 millones de yenes gastados sin resultados es difícil de justificar ante los contribuyentes, especialmente en un país donde la eficiencia gubernamental es altamente valorada. Hubo llamados a reformar los procedimientos investigativos, a mejorar la capacitación policial, a implementar nuevas tecnologías forenses. Algunas de esas reformas efectivamente ocurrieron como resultado directo del caso. Los métodos de identificación de huellas dactilares fueron mejorados. Los protocolos para el manejo de evidencia forense fueron estandarizados más rigurosamente. La coordinación entre diferentes agencias policiales fue fortalecida. En cierto sentido perverso, el robo condujo a mejoras significativas en la capacidad investigativa de la policía japonesa, aunque esas mejoras llegaron demasiado tarde para resolver el caso que las motivó. La prescripción del caso en 1975 fue un momento de profunda frustración nacional. Después de 7 años de esfuerzo intenso, de esperanzas renovadas con cada nuevo sospechoso, de decepciones repetidas cuando las pistas no conducían a ninguna parte, tener que admitir oficialmente la derrota fue doloroso. Los periódicos publicaron artículos melancólicos reflexionando sobre lo que el caso representaba, la prueba de que incluso la sociedad más ordenada y eficiente tiene límites en su capacidad de hacer cumplir la justicia. Algunos ciudadanos expresaron la opinión de que quizás el ladrón merecía quedarse con el dinero después de haber evadido captura durante 7 años. Esta visión casi romántica del criminal inteligente que vence al sistema no era universal, por supuesto. Muchos otros insistían en que el crimen es crimen sin importar cuánto tiempo pase, y que la prescripción era una falla del sistema legal que debería ser reformada. El debate sobre las leyes de prescripción se intensificó después de este caso. Los defensores argumentaban que la prescripción es necesaria porque la evidencia se degrada con el tiempo, los testigos mueren o pierden la memoria, y porque la sociedad necesita poder cerrar capítulos y seguir adelante. Los críticos argumentaban que ciertos crímenes, especialmente aquellos cuidadosamente planificados, no deberían poder escapar a la justicia simplemente porque el perpetrador fue lo suficientemente astuto para evitar ser capturado durante un periodo arbitrario de tiempo. Japón eventualmente reformó algunas de sus leyes de prescripción para crímenes graves, pero esos cambios llegaron décadas después del robo de los 300 millones de yenes y no se aplicaron retroactivamente. El caso permanece cerrado oficialmente, archivado en los anales de crímenes sin resolver, un recordatorio permanente de que la justicia perfecta es una aspiración noble pero no siempre alcanzable. En el presente, más de 50 años después del robo, las generaciones que vivieron los eventos están envejeciendo. Los investigadores originales han fallecido o están en edad avanzada. Los empleados del banco que fueron víctimas directas probablemente también son muy ancianos y aún viven. El contexto social y tecnológico ha cambiado tan radicalmente que el Japón de 1968 parece un país diferente. Y sin embargo, el misterio persiste con la misma intensidad en la imaginación pública. Cada pocos años, un nuevo artículo, un nuevo documental, una nueva obra de ficción revive el interés en el caso. Las teorías circulan y se reciclan. Nuevas generaciones descubren la historia y quedan fascinadas por ella. El robo de los 300 millones de yenes se ha convertido en algo más que un caso criminal sin resolver. Se ha convertido en una leyenda moderna, en un mito urbano basado en hechos reales, en una historia que encapsula algo fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Qué es lo que hace que esta historia nos siga cautivando después de más de medio siglo? Quizás es la prueba de que la inteligencia puede triunfar sobre la fuerza institucional. Quizás es la esperanza secreta de que el individuo astuto puede vencer al sistema opresivo. Quizás es simplemente el amor humano por un buen misterio sin resolver. O quizás es todas estas cosas simultáneamente,
entrelazadas en una narrativa que toca algo profundo en nuestra psique colectiva. Lo que es innegable es que el autor del robo, quien quiera que fuera, logró algo extraordinario. Ejecutó un plan casi perfecto bajo presión inmensa. Mantuvo la calma cuando la mayoría de las personas habrían entrado en pánico. Anticipó las reacciones de sus víctimas y de las autoridades con precisión notable. Y luego, contra todos los instintos humanos que claman por reconocimiento y validación, mantuvo silencio absoluto durante décadas. Si el autor aún vive hoy, sería un hombre muy anciano, probablemente en sus 80 años o más. Cada día que pasa aumenta la probabilidad de que el secreto muera con él, si es que no ha muerto ya. Quizás en sus últimos días reflexiona sobre aquella mañana lluviosa de diciembre cuando cambió la historia criminal de Japón. Quizás siente orgullo por su hazaña. Quizás siente remordimiento por el daño causado. Quizás siente ambas cosas. O quizás, en un giro final del destino, el autor fue siempre una figura más ordinaria de lo que imaginamos. No un genio criminal de película, sino simplemente alguien que tuvo una idea, la ejecutó con cuidado, tuvo suerte en momentos cruciales, y luego vivió el resto de su vida como cualquier persona normal, guardando su increíble secreto en lo más profundo de su ser. La belleza del misterio es que permite todas estas posibilidades simultáneamente. Cada persona que escucha la historia puede imaginar su propia versión del autor, puede construir su propia teoría sobre lo que realmente sucedió. Y mientras no haya una respuesta definitiva, todas esas versiones coexisten en el espacio de lo posible. El robo de los 300 millones de yenes nos recuerda que vivimos en un mundo donde no todas las preguntas tienen respuestas, donde no todos los misterios son resueltos, donde la justicia no siempre prevalece. Es una lección incómoda para aquellos que prefieren las narrativas ordenadas con finales claros. Pero es también una lección honesta sobre la realidad compleja e imperfecta en la que existimos. Y quizás esa sea la razón más profunda por la cual el caso continúa fascinándonos. En un mundo donde cada vez más aspectos de nuestras vidas son monitoreados, rastreados, documentados y analizados, donde la privacidad se erosiona constantemente, donde parece imposible desaparecer verdaderamente, el robo de los 300 millones de yenes representa algo que anhelamos secretamente. La posibilidad de que todavía existan espacios de misterio genuino, de que algunas historias puedan permanecer sin contar, de que algunos secretos puedan ser guardados para siempre. Esta es la historia del crimen perfecto que desafió a una nación, que cambió la forma en que Japón entendía la seguridad y la confianza, que generó 110.000 sospechosos y ninguna condena, que costó 900 millones de yenes investigar y nunca fue resuelto. Es la historia de un hombre, o quizás varios, que burló a 170.000 agentes de policía y desapareció en las sombras de la historia. Es la historia del robo de los 300 millones de yenes. Un misterio que ha perdurado por más de medio siglo. Un enigma que probablemente nunca será resuelto. Una leyenda que continuará cautivando generaciones futuras mientras exista la fascinación humana por lo desconocido, por lo imposible, por el triunfo aparente del ingenio individual sobre el poder colectivo del Estado. Y en algún lugar, quizás en un archivo policial polvoriento en Tokio, yacen las carpetas del caso, gruesas con décadas de investigación infructuosa, testimonio silencioso de un crimen que desafió todas las expectativas y que sigue desafiando la comprensión completa hasta el día de hoy. Es ayer.